¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente sobre herramientas, un rato antes de la cena, un rato después. Siempre está el video de Siciliano en su taller donde testeamos herramientas, hablamos de cuestiones técnicas, ustedes me dejan algún comentario, yo se los respondo. El agradecimiento sincero, como siempre, ya soy reiterativo, pero bueno, verdaderamente ver las muestras de afecto, de apoyo, de solidaridad de alguno de ustedes, la verdad me hace que cada día que hago un videíto o tenemos una charla, agradecerles sinceramente la participación y el apoyo. Bueno, dicho esto, voy a empezar a responderle a un amigo, a uno de ustedes, cuando hice la charlita, el videíto sobre llaves Allen. Alguien muy acertadamente preguntó por qué no viene la llave 7 y la llave 9. Bueno, yo le respondo que en estos jueguitos, y también en estos incluso, que son más completos, no viene la llave 7 y la 9 porque no son de uso frecuente. La llave 7 Allen y la llave 9 existen. Generalmente las venden las buloneras o las ferreterías industriales grandes, o no tan grandes, pero bueno, que se dediquen a vender llaves Allen por medida. Y las venden la 7, la 9, la 11, la que se pueda necesitar afuera del jueguito de uso frecuente. Saltó otro amigo diciendo, sí, son de uso frecuente porque en el Volkswagen se desarma el tren delantero. Sí, ya lo sé, yo también las tengo y también las uso para lo que vos mencionás, está muy bien. Lo que pasa que la mayoría de los que compran jueguitos de llaves Allen no desarman tren delantero de Volkswagen y ese tipo de cosas. Utilizan esas medidas, esas son las de uso frecuentes. Yo tengo un juego muy completo que viene la de 5,5, la de 6,5, la de 7, la de 7,5, o sea, hablando con propiedad. 5,5, 6,5, 7,5. Tengo en pulgadas que viene la de 5,16 y la de 8. Y vos agarrás un calibre y te puedo asegurar que es la misma llave, pero viene. O sea, hay de todo. Eso, bueno, quería aclararlo porque no lo aclaré porque lo di por sabido, cuando por ahí hay gente que no lo sabe y está muy bien la pregunta. ¿Por qué no viene la 7 y por qué no viene la 9 en los juegos de llaves Allen? Porque no son de las más comunes. O sea, es lo mismo que en el juego de llaves. En el juego de llaves combinadas, algunas medidas ahora están tomando auge. Por ejemplo, se utiliza mucho la 12, la 14, la 18. Y por ahí en la antigua escuela era todo 10, 13, 17, 19, 22. Y bueno, no eran de uso frecuente, algunas que sí, por eso cambian. Si uno compara un catálogo, que yo tengo, después un día los voy a mostrar, un catálogo de herramientas de Baco del año 70 a uno de Baco actual, se da cuenta que han cambiado los juegos completamente, obviamente. Bueno, eso es la respuesta que le quería dar a este amigo, que se lo quería escribir todo, pero la verdad preferí agarrar y hacer el videíto. Dado que bueno, me gusta interactuar con ustedes. Y después otro amigo preguntó qué opino de las herramientas calidad Mota. Bueno, mira, si tenés todo Mota o si estás pensando en comprar Mota, creo que me vas a odiar porque yo creo que son las peores herramientas que se pudieron haber fabricado. Al menos en el año que las utilicé yo o las compré yo. No, de 5 herramientas que compré, las 5 me han fallado. Pero no me han fallado en cuestiones de crisis o de mal uso o de sometimiento a torque excesivo de la herramienta. Me han fallado aflojando una bujía, por ejemplo. O sea, estoy hablando de la llave crique, estoy hablando de los destornilladores, estoy hablando de las llaves combinadas y de las llaves estriadas. O sea, no me han dado resultado para nada.
abro un paréntesis, esto fue aproximadamente 10 años atrás. A ver, no quiero mentir, sí, entre 8 y 10 años atrás. Capaz que todo eso ha quedado mejorado, capaz que todo eso ha quedado cambiado, pero no hace mucho estuve en la ferretería de mis amigos, en la Bulonera, y estuve viendo una llave francesa de la calidad Mota que me entusiasmó la anatomía. Me entusiasmó la anatomía y la agarré y la miré. Dado que era una francesa fosfatizada, y bueno, la miré, la agarré en la mano, ya no me gustó. No me gustó y la sentía como débil, liviana. Cuando miro la marca, era Mota. No daba para decirle, me prestás una morsa para hacer una prueba, porque obviamente era una llave que estaba a la venta, pero bueno, la podía haber comprado, pero iba a gastar determinada cantidad de plata para romper una herramienta que verdaderamente no tenía ganas de que eso pase. Pero yo no la recomiendo en absoluto. La calidad Mota no me dio resultado a mí, en lo personal, para nada. Un amigo, Leonardo, que tiene alguna que otra Mota, me ha mostrado cómo fabricó una punta, llamémosle Allen, de 28 milímetros, con un tubo encastre media, creo. Claro, le soldó una tuerca cerada, quedó espectacular. Para eso te va a andar bárbaro. Ahora, si la sometes a un torque extremo, yo estoy seguro que aguanta tu soldadura y se rompe el cuadrado de media. Estoy seguro. Pero bueno, esas son las dos respuestas que quería darles a ustedes, mis amigos, mediante los comentarios. Y hay otro muchacho que me preguntó, me dijo, Tano, mira, yo me cruzo con herramientas que son las que vos denominás genéricas y estoy viendo de comprar algunas pinzas. Bueno, yo tengo algunas cuantas genéricas que me han dado muy buen resultado. Si yo te muestro esta pinza, vos lo primero que pensás es que estoy hablando de una Trooper. Y no, esta es una pinza genérica que se ha comportado muy bien. Si bien vos la ves nueva, pero es porque es nueva, porque, bueno, tengo ese berretín de comprar dos, una para utilizar y una para guardar. Y bueno, te aseguro que si te encontrás con esta herramienta, los aislantes son muy buenos, muy lindo acero, la verdad da muy buen resultado, no obedece a ninguna marca, dale para adelante. Si querés arrancar en el oficio de la electricidad, es una linda opción. Carece de los segmentos de corte laterales, cosa que a mí no me gusta. En una pinza genérica me parece bárbaro que no los traiga porque te la saca de centro, te la dobla o te la mella. Y si te la mella después se traba al abrir. O sea, no está bueno que tenga eso por más buena calidad que sea. Abro paréntesis. Dado que después hay que retocar con lima. Algunas veces pasa que se mellan las pinzas por utilizar ese tipo de cortes laterales. Esta es otra opción. La vas a ver con una gotita de aceite, pero bueno, porque yo las lubrico periódicamente, dado que están en el taller y bueno, hay humedad ambiente como en todos lados. Pero esta es otra muy linda opción de pinzas genéricas. Tiene un nombre que se llama Finder, pero no obedece a ninguna empresa ni nada. Muy linda llave, muy linda pinza, perdón. Yo la utilizo bastante, he desarrollado obras, está en la caja de service como herramienta de apoyo, va muy bien. Después tenés esta, la verdad también muy linda herramienta, muy recomendable. Esta herramienta, la verdad que es cómoda, es versátil, elástica, también carece de los cortes laterales. Son opciones distintas, los aislantes son de buena calidad. Si bien hay una camada de estas pinzas, o no de estas pinzas, mejor dicho, de estas símil pinzas, que tienen unos aislantes muy parecidos a estos, y verdaderamente son un desastre las pinzas que imitan a esta, que si estas son una calidad, llamémosle B, genérica, las otras son una calidad D genérica. Yo no tengo ninguna porque, bueno,
estirar la plata, comprar eso, pero que no te engañe, a eso iba, el aislante, el mango, que por ahí los ves muy parecidos, pero el acero con el que está elaborado la herramienta es otra. Esas pinzas que yo te digo, que suelen venir en juegos de 3, que utilizan este mismo aislante, este mismo mango, están hechas en acero netamente al carbono, no sirven absolutamente para nada, no te metas en eso. Generalmente vienen de A3, el alicate no sirve ni para cortar un precinto. Esta, si bien tiene ese tipo de aislantes, ese tipo de mangos, pero está elaborada con un acero lindo, yo la he usado bastante, es una linda herramientita de apoyo, no son para recomendar como herramientas en sí misma ni hacer una descripción, pero bueno, el que necesita una pinza en un momento de trabajo es una muy buena opción. La verdad yo la recomiendo. La recomiendo como pinza genérica, la herramienta hay que saberla conocer, no es cuestión de agarrar y comprar herramientas genéricas porque sí. En el segmento genérica yo tengo un montón, pero bueno, también he empezado con esto de las herramientas en la década del 90. Ojo, no es que compro herramientas hace 15 días. Por eso uno mira determinados detalles. No es que soy un tipo humilde, abro un paréntesis. Soy un tipo humilde, pero estoy aprendiendo a reconocer mis cualidades, cierro paréntesis. Y conozco de herramientas y reconozco una buena genérica y verdaderamente no me ha fallado. No sé si es la intuición. Al principio era intuición, después se transformó en conocimientos técnicos y bueno, la herramienta va muy bien, te la recomiendo. Si lo que necesitas es comenzar con un juego de herramientas de electricista, el aislante ya está probado, va bien. O sea, comprala tranquilo. Después está esta, que yo la muestro seguido, pero no es la misma, es otra. Es una que tengo ahí atrás. Ahí atrás siempre cuelgo mis herramientas que nacieron para no hacer nada, digo yo, porque bueno, siempre tengo una en uso, una en reserva, estas están en reserva, por suerte no se ha necesitado. Esta es la que yo más recomiendo si te la cruzás, si vas a trabajar en lo que es la electricidad. Este aislante está completamente sobredimensionado, es muy buen aislante y ya empecé a ver, lo he dicho en otro video, pinzas exactamente iguales a estas, pero exactamente iguales a estas, que acá en negro dicen Bullet o también dicen Total, ojo, aprovechen a comprar ahora que hay de estas que todavía se las puede denominar genéricas, dado que si ya vienen con una marca, los costos van a ser otros. Está bien, está el que me va a decir, yo las vi en Bullet, pero no son exactamente iguales porque son pavonadas. Hay una línea que viene pavonada y una línea que viene exactamente igual a esta. Pongámosle que un poquito más pulida la herramienta. Igual esta no la tomen como ejemplo porque está colgada ahí hace, no sé, 2 años. Pero bueno, a lo que voy es que es una muy buena opción. De hecho, tengo una en mi caja de electricidad secundaria. Desconecto, fusibles NH y va perfecta. O sea, la herramienta va muy bien. Con 2 pinzas. Si bien tengo el extractor para los fusibles, pero bueno, antigua escuela, con 2 pinzas, uno agarra de un lado, el otro del otro, y se saca parejito y sale el NH. Como dije, están viniendo de estas exactamente iguales, con el nombre Total acá en el mango, o Bullet. Aprovechen y cómprenlas ahora que todavía se consiguen genéricas. Les puedo asegurar que la van a conseguir a mitad de precio. Y por último, se podría decir que esta es es el abuelo de las genéricas, o la abuela de las genéricas. Esta la compré en una cadena de supermercados en el año 2004. La verdad que me ha dado muy buen resultado. No obedece a ninguna marca. Es la pinza genérica más noble que he conocido.
Hace prácticamente, va a ser 20 años que está conmigo. Ya la tengo en el tablero y la uso para tareas chiquitas. Va muy bien. Como también tengo otras que he comprado en la década del 90, que ya esa historia la conté un montón de veces. Pero bueno, en la calle Sarmiento vendían herramientas. Sí, esa historia ya la conocemos. Bueno, listo. Esta la compré en un supermercado allá por el año 2004. La pagué 5 pesos con 50, me acuerdo claramente. Hagan ustedes la conversión, los que son más avesos en el tema monetario. 5 pesos con 50. La verdad se ha pagado sola. Me acuerdo que había reparado un mini componente chiquitito. No era un mini componente, era un reproductor de CD con radio, como venía en aquella época. Muchos ni saben lo que es un CD. Pero bueno, peor sería que le diga un pasacassette o un tocadisco. Había reparado justamente un reproductor de CD con radio. Lo fui a entregar. Me metí para ver, porque me gusta mucho observar herramientas desde muchos años atrás. Me metí para mirar y justo con la ganancia de llamémosle, de esa reparación, me compré esta herramienta. Así que no sé exactamente cuánto cobré actualmente esa reparación, pero sé que era una calibración de lente que no me había llevado más de 10 minutos. Me quedó esta herramientita, la verdad, le tengo mucho cariño, la utilizo mucho acá en el taller. Ya trato de que prescinda de algunas tareas, pero tiene sus usos. Es una herramienta muy querida. De hecho, está la línea Black y Decker, que hace unas máquinas espectaculares, unas terribles máquinas. De hecho, la mejor agujereadora que tengo es una Black y Decker. Uy, se me está empañando el lente. La mejor amoladora que tengo es una Black Decker lejos. Pero después vamos a hablar de máquinas cuando llegue el momento. Pasando por Makita, pasando por Robust, pasando por un montón de marcas que conozco y he probado. Pero para que vean que después estas pinzas genéricas que uno compra por X cantidad de plata, las compran alguna marca más grande y venden la misma herramienta con los aislantes de su marca, con su nombre, a otro precio completamente distinto. Si bien Black Decker ha hecho máquinas espectaculares, herramientas manuales, la verdad que no me gustan, no escapan a lo cotidiano, no escapan a lo común. Son herramientas genéricas adaptadas a una marca. Esa es mi opinión y la voy a mantener. Sí me gusta de esta pinza que por ahí el aislante es de goma, bastante anatómico, bastante ergonómico, pero si yo le hago un poquito de fuerza, este aislante se sale. Cosa que critico profundamente. Cosa que no pasa en esta. Cosa que no pasa en esta. Cosa que no pasa en esta. ¿No vas a mostrar todas las pinzas en las que no pasa eso? No, está bien. Creo que ya se entendió el concepto de lo que quería decir. Así que bueno, gente. Nos vemos esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller. Esta es la charlita de el domingo en la noche después de la cena, así que los veo mañana en el feriado. No sé muy bien en qué momento voy a subir ese video, por eso la contradicción, porque ya se hizo medio tarde y por ahí algunos de ustedes ya están descansando y no los quiero fastidiar con la notificación. Les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia. No hay un límite de consultas, en mi canal pueden consultar todo lo que quieran, por más chiquito o tonto que parezca, la consulta siempre es bienvenida. Si está dentro de mis conocimientos, si está dentro de mi taller, la analizamos, la probamos, no hay ningún problema. Les mando un saludo grande,
Espero que tengan un hermoso feriado. Y bueno, la lluvia esperemos pare. Así podemos desarrollar alguna que otra tarea. Les mando un saludo.